Muy buenos días. Le damos la bienvenida a las autoridades participantes y a todas las personas que nos acompañan. Hace pocos días, al iniciar las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el secretario general declaró que estábamos en un mundo cada vez más dividido y al borde del abismo, en alusión a los retos del cambio climático. Nuestra región, además, ha sido la que proporcionalmente mayor impacto ha tenido de la pandemia. El COVID-19 ha ratificado, ha desnudado la enorme desigualdad en nuestros países, desde la atención sanitaria hasta la vacunación. A la crisis climática y las desigualdades debemos sumar la violencia y la corrupción que castiga a sociedades y a empresas en niveles nunca antes vistos y que minan incluso las bases del Estado de Derecho, la democracia y la gobernabilidad. Frente a ello, el secretario general ha hecho un llamado a la acción en derechos humanos a todos los países de Naciones Unidas, señalando que son los derechos humanos los que deben guiar el combate y la reconstrucción tras la pandemia. La CEPAL, por su lado, ha instado a no regresar al mismo modelo de desarrollo que ha contribuido con las enormes desigualdades, conflictividad y violencia. Ha instado a realizar lecciones aprendidas y a través de un nuevo pacto transitar de manera participativa a un modelo de desarrollo más sostenible, más inclusivo, más respetuoso del ambiente, con enfoque de género y derechos humanos. Estamos en una circunstancia histórica para la humanidad y para nuestra región, que exige la acción decisiva de los gobiernos, con apoyo de las organizaciones internacionales, pero también es esencial la acción de las empresas, la sociedad civil y la academia. Los grandes objetivos son compartidos. La pregunta más frecuente es, ¿cómo lo hacemos en la práctica? Y en el tema que nos ocupa, un buen ejemplo es el proyecto CERALC, que ha querido contribuir a responder a esta pregunta de cómo hacerlo, que impulsó la creación de una comunidad de práctica intergubernamental sobre empresas y derechos humanos, conformada por 12 países de nuestra región. En este marco, que nos llama a la acción, al intercambio, a la suma de esfuerzos, tenemos el privilegio de escuchar a representantes de 11 países de nuestra región, que compartirán su visión y prioridades para la siguiente década sobre empresas y derechos humanos. Nos dirán cómo se ha avanzado en los planes nacionales de acción como herramientas de política pública para incorporar los estándares internacionales, para avanzar en la protección de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, ajustar la legislación interna, abordar los vacíos sobre la debida diligencia o fortalecer los sistemas de transparencia y mecanismos anticorrupción. Sin más, vamos a pasar, que son ellos los que y ellas las que van a traer la voz. En primer lugar, tenemos a Victoria Hernández, ministra de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica. La pregunta que vamos a plantear es la siguiente. Costa Rica cuenta con una política nacional sobre responsabilidad social, donde se compromete a desarrollar un plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos. ¿Nos podría compartir cuáles son esos pasos que dará el gobierno para dicho objetivo y cuáles son los temas que se consideran prioritarios a ser abordados en el futuro Plan Nacional de Acción? Muy bien. Vamos a cambiar el orden entonces. Vamos a empezar entonces con Rosario Pérez, secretaria de Derechos Humanos de Uruguay. Bueno, muy buenos días a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer a Naciones Unidas la invitación a participar del 6º Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe. Es un honor para la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de Uruguay compartir tan prestigioso panel
con el objetivo de poder contribuir a la construcción de una agenda de empresas y derechos humanos y de conducta empresarial responsable para la próxima década. La conducta de las empresas es importante y empieza a adquirir para los derechos humanos un rol preponderante. Aunque es una discusión que necesariamente hay que abordarla desde una perspectiva histórica, es fundamental para este hoy incorporar la dimensión social. En nuestro país, por suerte, podemos compartir que estamos ya en un periodo de recuperación. La pandemia, como a toda la región y el mundo, nos ha golpeado, en nuestro caso, al inicio de un nuevo periodo de gobierno de manera virulenta, dejando a la luz el impacto dramático en personas que trabajan en la informalidad. Si bien es destacable en este punto, en relación a la región, que nuestro país representa comparativamente un porcentaje menor de trabajadores informales, sin duda, las respuestas a las diversas situaciones de precariedad han requerido de nuestros mayores esfuerzos y desvelos. Erradicación de la pobreza extrema, la mejora en la protección de trabajadores y trabajadoras, el efecto del teletrabajo, la preservación de los derechos laborales en la automatización, la atención en el personal de salud y en quienes trabajan en servicios esenciales, en espacios cerrados, la situación de las personas migrantes, las particularidades de nuestras fronteras, viéndolo también desde una perspectiva de género, el impacto de la crisis y quienes ya atravesaban situaciones complejas antes de la pandemia, son realidades que han necesitado y necesitan respuestas que protejan la salud y la vida sin menoscabar los derechos laborales. El crecimiento económico de nuestras sociedades, incluyendo el crecimiento del sector empresarial, no puede desarrollarse a cualquier precio, nunca sin tener en cuenta el impacto social, ambiental y de derechos humanos. La conducta empresarial responsable implica necesariamente integrar estas dimensiones. La promoción y práctica de estas conductas, además, atrae e incentiva inversiones de alta calidad, minimiza los riesgos, pero fundamentalmente garantiza los derechos de ambas partes y conduce a la creación de más y mejor valor. Pese a no contar a la fecha con un Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos, Uruguay cuenta sí con algunas ventajas cualitativas. Podemos destacar el rol de las empresas públicas y el volumen de trabajo que representan en nuestro país, y en ese sentido, la posibilidad de estas empresas de ser ejemplo en el diseño de estrategias y acciones en pos de una conducta empresarial responsable. En el año 2016, con la cooperación del Instituto Danés, se diseñó un proyecto para la elaboración de un Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas, que finalmente no fue concretado, pero a partir de allí sí podemos señalar avances notorios en conducta empresarial responsable. Desde marzo de este año, Uruguay es el asociado número 50 en las reuniones del Comité de Inversiones para el Trabajo relacionado con la Declaración sobre Inversiones Internacionales y Empresas Multinacionales y los instrumentos legales conexos y el Grupo de Trabajo sobre Conducta Empresarial Responsable. Esta adhesión de Uruguay al Comité de Inversiones de la OCDE se lleva a cabo en el marco de una estrategia con el objetivo de intercambiar, conocer y compartir mejores prácticas en políticas en materia económica y de desarrollo. Se constituye así como un paso más en el camino de fortalecer la temática. El decreto 65-2021, que crea el Punto Nacional de Contacto de Uruguay para la implementación de las líneas de directrices de la OCDE para empresas multinacionales, reglamenta la creación de instancias específicas con énfasis en medio ambiente, género y derechos humanos. Además, brinda un marco para la resolución de las cuestiones que surjan en relación con la implementación de las directrices ante casos de supuestos incumplimientos de las mismas por parte de las empresas. Estos últimos avances, por mencionar solo algunos,
sumado a los principios rectores de Naciones Unidas, a las convenciones de la OIT, son marcos útiles para el diálogo constructivo entre gobierno, empresas, sindicatos, sociedad civil, para la construcción y búsqueda de acuerdos país en la materia. Uruguay ha avanzado también en la construcción de un nuevo marco legal para el combate al trabajo forzoso, el cual desembarca en nuestra región a través de los fenómenos de trata. En este sentido ha existido una ágil respuesta del Ministerio de Trabajo. No voy a ahondar hoy sobre este tema, ya que en el día de mañana habrá una sesión técnica que tratará específicamente en el tema y en la cual estamos representados. En lo que respecta a la tarea que venimos desarrollando desde la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de Uruguay, nos propusimos impulsar el primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y en este marco retomar el Foro de Empresas y Derechos Humanos. En este momento nos encontramos en la etapa del proceso de participación del plan, generando acciones que promuevan el involucramiento de diversos actores públicos y privados que componen nuestro entramado social, pero al mismo tiempo y sobre el mismo camino, generando conciencia sobre la relevancia del desarrollado, garantizando la accesibilidad para distintos grupos poblacionales y tensionando nuestros propios recursos para que éste logre incorporar una dimensión nacional, contemplando las personas que habitan entornos rurales, las personas privadas de su libertad, las infancias, las poblaciones migrantes, entre otros. Y en este sentido, estamos convencidos y convencidas que para la construcción de una estrategia nacional de derechos humanos es indiscutible la necesidad de promover la participación de empresas, sindicatos y agremiaciones, sociedad civil. Nadie puede ni debe quedar al margen de este camino. Un plan nacional de acción de empresas y derechos humanos se debe construir en el marco de una estrategia nacional de derechos humanos. Hay condiciones y voluntades. Y, sin lugar a dudas, hay claros desafíos que podemos compartir entre los aquí presentes, sobre el medio ambiente, la inclusión de personas con discapacidad, la formación, el desarrollo territorial, el consumo responsable, la equidad de género y aspectos que hacen a la cadena de valor y al uso de nuestros recursos naturales. Reabrir reflexión de viejas temáticas atravesadas ahora por nuevos paradigmas con el objetivo de implementar acciones desde la promoción de los derechos humanos para todos y todas. Es responsabilidad de este gobierno y para ello estamos trabajando. Les agradecemos nuevamente la enriquecedora instancia. Esperamos que estos espacios, además de escucharnos y aprender de las experiencias y de las diversas realidades y miradas, junto al apoyo de los organismos internacionales, contribuyan realmente a fortalecer nuestras capacidades que en definitiva aporten en erradicar la pobreza, la desigualdad y la exclusión social en la región. Las empresas son claves en el desarrollo de nuestros países y hoy más que nunca tienen un rol fundamental a jugar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Rosario Pérez por compartir la experiencia desde la República Oriental del Uruguay. Vamos a intentar nuevamente entonces con Victoria Hernández, ministra de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica. Voy a repetir la pregunta. Costa Rica cuenta con una política nacional sobre responsabilidad social donde se compromete a desarrollar un plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos. ¿Nos podría compartir cuáles son los pasos que dará el gobierno para dicho objetivo y cuáles son los temas que se consideran prioritarios a ser abordados en este futuro plan? Bienvenida, ministra. Bueno, primero que nada, muy buenos días. Es un placer volver a compartir con ustedes en estos foros sobre empresas y derechos humanos, porque yo creo que es un tema de gran relevancia para este país. Bueno, yo voy a hacer dos cosas. Primero, voy a anteceder un contexto y segundo, comentarles que como nosotros teníamos muchas cosas que comentar, yo prefería hacer 4 o 5 laminitas que me ayudaran a sistematizar las ideas y quisiera yo
compartir una pequeña presentación que tenemos para hacerlo de forma más ordenada y estructurarme con el tiempo. Entonces, yo quisiera pues ver si puedo compartir mi pantalla, que sería esta, y ustedes me dicen si la están viendo en este momento o no. No. Logré compartir mi pantalla, que sería... No, ¿verdad? Vamos a dejar de compartir. Vamos a ver. Compartir pantalla. Parece que tiene que colocar pantalla completa, dicen desde los asesoría técnica. Compartir pantalla más fácil. La pantalla compartida funciona bien. Ajá. Vamos a ver si puedo. Si es que me sale todo lo que tengo. No puedo marcarla, don Guillermo. Me sale toda mi pantalla, nos salimos los dos, ¿verdad? Entonces... Sí, tiene que ser por pantalla completa, al parecer. Pantalla completa. Vamos a ver cómo le hacemos. Si es que si hago pantalla completa, los pierdo a ustedes. Parece que así funciona el Sí, sistema. porque no... Se vería solo la presentación. No, eso está bien. Lo que pasa es que entonces no tengo cómo... Ay, qué problema, qué pena, no quiero poner a perder tiempo. Vamos a tratar de hacerlo por última vez. Un segundito. Y si se las mandamos a ustedes, mejor. O me las suben ustedes, don Guillermo, mejor. ¿Le parece? ¿O se les complica también? Pues no estoy seguro si funciona ahí. Ustedes la tienen. Lo que pasa es que ellos lo que me dice es si yo tengo dos monitores, pero yo no uso dos monitores para trabajar. No, al parecer la alternativa es o la proyección completa y nosotros desaparecemos, o si no, de repente por el chat privado podría enviar la presentación y la podría hacer desde el apoyo de informática. Minuto. Es que en el chat no hay cómo compartir el documento. Pero bueno, si no, yo puedo hacer la presentación, porque no es mi interés atrasar esto y además hay mucho que contar y que podemos compartir. Entonces, usted no se preocupe. Nosotros tenemos y por eso es que me agradaba mucho pues el enfoque visual. Tal vez Lucía pueda, o Milagro desde aquí, gestionar algo para ver si en algún momento la pueden subir desde la administración del chat, pero muchísimas gracias. Nosotros tenemos toda una trayectoria en el enfoque de los derechos humanos y la prueba más evidente de eso es que continuamente estamos haciendo mejoras. Tenemos una reforma a la Constitución de no hace mucho, del año 2015, que ustedes comprenderán lo que significa tocar una constitución de país donde se declara Costa Rica un país pluricultural y multiétnico. Cuando nosotros vemos esta tradición civilista que tenemos todos, ¿verdad? Y entonces nos vamos a cómo concebimos el ecosistema de responsabilidad social en el país, que tiene que ver, se ve desde tres ejes, desde tres entornos, el económico, el social y el ambiental. Y a todo esto hay en forma transversal todo un eje de institucionalidad que es básica para que este ecosistema funcione. Entonces tenemos cuatro actores fundamentales, que es la empresariedad, el Estado, la ciudadanía y la academia, donde la responsabilidad social es el eje central que fomenta no solamente la articulación de estos actores en pro de los derechos humanos, la sostenibilidad, el tema de rendición de cuentas, la parte de gobernabilidad y lo que hemos llamado nosotros la participación social. Entonces, como podemos apreciar,
Sobre estos tres grandes ámbitos, económico, social y ambiental, la parte y los cuatro actores que hemos definido desde la perspectiva del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, teniendo uno la rectoría de los sectores productivos, de la empresariedad, de la población consumidora del país, del eje tramitológico, de la defensa comercial. Nosotros buscamos indudablemente no solamente equilibrar la cancha y normar las reglas de funcionamiento del sector empresarial, sino fomentar temas como el empleo, las cadenas de valor, la adaptación a la resiliencia y qué más prueba que los últimos tiempos, las buenas prácticas no solamente de aquí, sino internacionales. ¿Cómo logramos reducir la informalidad, sobre todo a nivel de la micro, pequeña y mediana empresa? ¿Cómo fomentamos una producción amigable con el ambiente, abriendo espacios para la inclusión social? Específicamente, nos hemos venido proyectando en el tema de la empresariedad femenina, no solamente por la brecha de desempleo que tenemos en mujeres, sino generando mecanismos concretos que les permitan a ellas lo que nosotros hemos llamado partir desde un concepto de vivienda productiva, que las dignifique con un trabajo, que les ayude a ellas a desarrollarse en lo que más les guste y que les dé una oportunidad de inclusión económica, pero sobre todo inclusión financiera y sobre todo empoderamiento económico. Y obviamente tenemos toda una dirección que es la parte de investigación para la toma de decisiones, que está monitoreándonos todos estos ambientes en lo que hemos llamado industria, comercio, servicios, microempresariedad y consumidores. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos todo un foco, digamos, de proyección como Ministerio de Economía, donde trabajamos, como bien lo decía en la primera lámina que no vemos, con el tema de la empresariedad. Las cámaras son actores esenciales para nosotros mismos y dándoles el espacio, ¿verdad?, para esa construcción conjunta de lo que ellos siempre están dinamizando. Yo creo que el contexto actual, todo el contexto pues, que estamos viviendo de cara a la pandemia, ha sido el quiz, ¿verdad?, o el examen continuo, permanente. Muchísimas gracias. Si quieren, nos vamos a la primera lámina nada más para repasar esos sectores, pasamos muy rápido. La primera lámina, que son los sectores que yo mencioné y los ámbitos. Lo segundo es, pasemos a la segunda, donde hemos venido trabajando en estos temas que acabo de mencionar para irnos a qué hemos logrado realmente a partir de las situaciones actuales que hemos vivido. Si quiere, pasa a la que sigue, por favor. Muchísimas gracias. ¿Qué hemos logrado? Bueno, aparte de los procesos de orden normativo, tenemos ley para la responsabilidad social de las personas jurídicas, ¿verdad?, sobre cohecho doméstico, soborno ¿verdad?, y transaccional y de otros. Tenemos lo de la ley de la protección a la persona consumidora, lo de la legalización del matrimonio entre personas del mismo género y la penalización de la violencia contra las mujeres. En el orden normativo macroeconómico, nosotros de todas maneras, parte de la responsabilidad social es buscar un bienestar de la ciudadanía. Entonces, dentro de eso hemos introducido y tenemos una potente reforma en este momento en el Congreso, que ya, como diríamos nosotros, está prácticamente en sus últimas etapas para llegar al debate, digamos, del plenario, que agiliza los trámites de las personas ciudadanas en temas muy específicos y nos obliga al Estado a mejorar esa capacidad de respuesta como defensa de un derecho humano, de que yo no tengo por qué tolerar la inercia de un sistema que muchas veces tal vez no responde con la brevedad que yo quisiera. También en materia institucional tenemos lo que ha sido el ingreso a la OPE. Tenemos un programa de educación financiera completamente activo, llevamos 3 años de establecerlo. Hemos favorecido más de 500,000 de personas, niños, jefas de hogar, personas adultas mayores, personas con discapacidad, micro, pequeñas y medianas empresas y usuarias de los servicios. Hemos sido designados por la ONU como el campeón de la tierra. Tenemos también, un ascenso de 37 puestos en el PNUD, en el Índice de Desarrollo Humano, la mesa tripartita de informalidad, que es gobierno,
la parte patrona, ¿verdad? Que tiene que ver patronal y la parte sindical, como bien lo mencionaba en un inicio, Rosario, doña Rosario, como bien lo mencionaba ella, los sindicatos son voces vivas. Trabajamos de mano con todos los sectores de la economía social solidaria. Tenemos temas de asistencia a migrantes, desde la empresariedad hasta que logran realmente establecerse. Y bueno, temas de vacunación universal. En el ámbito de la política pública tenemos activos y el MEI, que es un gran líder junto con el Ministerio de Hacienda en todo lo que tiene que ver con las normas de comercio ilícito. Es tremendamente desmotivante para las personas saber que quienes cumplen no puede irles igual que quienes no cumplen, ¿verdad? Tenemos una política nacional de empresariedad, una política de compras públicas sustentables que además busca favorecer a los menos favorecidos, a las personas que tienen micros, pequeñas y medianas empresas. Tenemos esta estrategia de educación financiera y la política de responsabilidad social. Señor. Lo voy a tener que interrumpir porque si no, no alcanza el tiempo para todos las personas que van a participar. Ya me voy a acelerar. Y bueno, en lo económico tenemos lo que hemos venido hablando, el incentivo a la compra pública, fondos especiales para pymes y condiciones diferenciadas. Si quiere, pasamos a la que sigue, por favor, a la quinta. En estos tiempos de COVID, hemos venido trabajando todo lo que ha sido cuidar el bienestar de las personas, no solamente desde la óptica de la salud pública, sino que hemos venido trabajando en un balance. Y aquí las empresas privadas han sido actores determinantes de la mano con el Ministerio de Economía. Hemos generado planes y medidas de contingencia que de alguna manera nos ayuden a mitigar los efectos que esto ha tenido en los niveles de informalidad, empleabilidad, disminución y sobre todo hoy asegurando una vacunación efectiva. Y aquí las empresas, los grandes empleadores, las empresas de todo el país se han sumado con nosotros a unir a todo su personal y generar programas de vacunación masiva. Por favor, la que sigue. Y con esa ya concluyo. En los temas prioritarios a futuro que tenemos, si me ayudan con la que sigue, hacia ahí está, gracias. A futuro tenemos todo lo que tiene que ver con el trabajo territorial y la regionalización, porque las oportunidades no pueden seguirse concentrando únicamente en las grandes áreas metropolitanas. Nuevos modelos de negocio de cara a los tiempos que hemos venido viviendo, incentivos diferenciados para unidades productivas y para empresas nacionales. Nuevos modelos de relación con los empleadores, porque esto también ha significado todo un desafío en el aseguramiento de las jornadas parciales. Fortalecer cada día más las alianzas público-privadas y los negocios sustentables. Yo creo que no podemos dejar de enfocar ese tema que decíamos al principio, lo económico, lo social, lo ambiental, con los 4 actores que yo mencioné desde un inicio y que indudablemente en el marco de las competencias de un ministerio como el nuestro de Economía, Industria y Comercio, esto lo que genera es una potente fuente de acciones y programas que nos ayudan a la protección de los derechos humanos. Bueno, disculpen la rapidez y disculpen el atraso inicial. Espero haber podido dar un mensaje claro de lo que significa para nosotros los derechos humanos dentro de los conceptos de responsabilidad social. Gracias. Muchísimas gracias, ministra, por la explicación. Ahora vamos a pasar con Pablo Anselmo Tetamanti, secretario de Relaciones Exteriores, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, a quien le voy a plantear la siguiente inquietud. Argentina se encuentra dando los primeros pasos en el proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Para ello se está en un proceso de definición de los temas que deberían considerarse prioritarios. ¿Qué temas considera no podrían faltar en la elaboración de este plan de acción en Argentina y cómo están delineando el proceso de definición y validación de esos temas? Bienvenido. Muchas gracias, Guillermo Fernández Maldonado Castro.
Buenos días a todos y todas los presentes. Para la República Argentina, yo debo decir que la promoción y protección de los derechos humanos es una política de Estado impulsada por la sociedad argentina con mucha fuerza y apoyo de los organismos de derechos humanos desde que recuperamos la democracia en el año 1983. Y esto lo venimos haciendo con una labor sostenida en materia de igualdad y ampliación de derechos, que son los pilares fundamentales de nuestra política exterior, como Estado parte de los principales instrumentos internacionales del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos. Al tiempo que también hemos ratificado los convenios fundamentales de la OIT, y por lo tanto todo este panorama no puede estar ausente del trabajo que nosotros vayamos a plantear a nivel nacional. Por otra parte, hemos asumido un firme compromiso para promover los más altos estándares en materia de empresas y derechos humanos. Argentina se adhirió a las directrices de la OECD para empresas multinacionales. Nosotros no somos miembros de la OECD, pero nos parece que a partir de allí uno puede tomar contacto con los más altos estándares y tratar de ver de qué manera uno puede introducir. Esto tampoco puede estar ausente de nuestro trabajo. Desde el año 97, de hecho, tenemos un punto nacional de contacto que sirve para mecanismos de reclamar o directrices que vayan tomando los principales factores sobre empresas y derechos humanos que tratamos de incorporar en la Argentina. Nosotros creemos que estamos en una etapa de inicio de la elaboración de un Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Lo hacemos desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, de Comercio Internacional y Culto, pero por supuesto lo hacemos con el apoyo absolutamente esencial de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras agencias del sistema de Naciones Unidas. Como etapa inicial, por supuesto, esto requiere que nosotros aumentemos todo lo que son contactos con otros ministerios que están directamente responsables de áreas que tienen que ver con esto, pero además con la sociedad civil y otros actores, en la medida que eso va alimentando este tema. Y por supuesto, el punto nacional de contacto al que me refería antes, que se encarga de la promoción y de responder a solicitudes de información, ofrecer espacios de conciliación para resolver problemas que puedan estar relacionados con supuestas inobservancias a los compromisos, es esencial en este trabajo. Y por ello también a este punto lo tenemos incorporado dentro de la Cancillería. En este proceso, por otra parte, nosotros tenemos que mantener lo que son nuestras políticas nacionales en la materia. Eso incluye, por supuesto, el tema de igualdad de género. El plan de acción indudablemente debe incorporar acciones tendientes a reducir la brecha de género. Es claro que se ha advertido más aún ahora durante el COVID que a pesar de todos los grandes esfuerzos sigue habiendo una disparidad de ingresos que se otorgan a personas dependiendo de su género, en algo que no tiene absolutamente ninguna relación con la actividad laboral, sino con un prejuicio previo que debemos derrotar. También tenemos que incorporar temas de agenda que se están discutiendo en este momento en el marco de políticas públicas. En ese contexto nosotros también estamos haciendo un fuerte compromiso con tener en cuenta la diversidad y no discriminación. Hace poco hemos incorporado en el Estado un porcentaje mínimo de gente que se reconoce a sí mismo con otras definiciones de género. Esperamos que esto también trascienda hacia el sector privado, no es algo que se haya impuesto, pero que sí marca una ruta. La diversidad, entonces, y no discriminación es un elemento esencial que se inscribe en un Plan Nacional de Igualdad y Diversidad 2021-2023. No podemos sino también tener en cuenta en toda esta normativa lo que significa la fuerte presión en temas de respuesta al cambio climático, de situación ambiental, y en un país federal como la Argentina, en donde existen legislaciones de las provincias que tenemos que poner en sintonía para que no haya una diversidad a partir de lo que son las políticas que se marcan desde el gobierno nacional. Y por supuesto,
Hay un compromiso del sector empresario argentino, o sea, no es que en la Argentina el salto hacia el futuro lo hemos hecho a partir del 83, algunos en particular, los empresarios también están comprometidos. En este salto ha habido un arrastre de lo que fue una época nefasta en Argentina de no respeto de los derechos humanos. Las empresas hoy se encuentran también comprometidas con este objetivo de impulsar los derechos humanos. Lo podemos de alguna manera también asentar en lo que ha sido una tradición argentina en materia de estándares laborales, la puja por reconocimiento de lo que eran los derechos de los trabajadores encuentra la realidad casi desde el principio del siglo XX. Se fue profundizando, sobre todo después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, con estándares cada vez más altos. Y eso hace que la Argentina tenga este punto de partida, una legislación sindical que por supuesto no cubre todo lo que son los derechos humanos, pero sí por lo menos la esencia de los derechos de los trabajadores, que responde a estándares que podríamos llamar muy elevados. Al mismo tiempo, nosotros no dejamos de tener presente que estamos en una etapa de tensión, y eso es una cosa que se ha visto en esta etapa del COVID, a la que hacía referencia la oradora anterior, en donde hay un movimiento hacia la precarización laboral que tenemos que tomar muy en cuenta, porque esto es un paso hacia atrás, si uno quiere de alguna manera, y también a compensar las tensiones que se producen entre quienes en la promoción de las inversiones buscan contar con mayores facilidades, llamadas de esa manera, con respecto al sector laboral, mientras que al mismo tiempo es necesario que las empresas reconozcan que hay ciertos estándares en los que ellos también están comprometidos y que forman parte de lo que uno podría llamar el objetivo final de esta compensación entre lo que pueden llegar a ser los intereses más empresariales, más de comercio, más de producción, y por otro lado no dejar nunca de tener en cuenta que estamos hablando del trabajo de las personas y que esas personas son personas con derechos humanos que en particular tienen derechos laborales, pero que no podemos perder de vista que en definitiva se incorporan al circuito productivo, pero como personas y no como máquinas. Eso es un poco el desafío en que nos encontramos nosotros, y esperamos poder elaborar un plan que esté orientado a la promoción y protección de los derechos humanos de conformidad con lo establecido en los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, canciller, por la exposición muy interesante. Vamos cumpliendo poco a poco el panorama. Pasamos ahora a continuación con Lorena Recabarren Silva, secretaria de Derechos Humanos de la República de Chile. Le voy a plantear una inquietud también. Chile cuenta con un mecanismo multiactor para la implementación y revisión del Plan de Acción, el Comité de 360, que ha ganado fama además en toda la región. Con base en su experiencia, ¿podría compartirnos qué elementos son clave para garantizar una participación significativa de las partes concernidas y para que sus puntos de vista sean atendidos en la toma de decisión, incluso en el marco del segundo plan de acción? ¿Y cuáles serían estas prioridades para consolidar una participación multiactor como hasta ahora? Bienvenida. Muchísimas gracias, Guillermo. Muy buenas tardes desde Chile a todos y a todas. Quiero agradecer sinceramente la invitación que se hizo a esta actividad desde la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a este 6º Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos, y saludar, por cierto, sumándome a los vocativos que se han realizado previamente, a todas las autoridades, ministras, secretarios de Economía, de Derechos Humanos, que han tenido la ocasión de antecederme en la palabra. Muchísimas gracias, entonces, Guillermo Fernández Maldonado, por esta presentación, y quisiera en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde está alojada la Subsecretaría de Derechos Humanos, y por supuesto a nombre del gobierno y del presidente Sebastián Piñera,
Agradecer la oportunidad de estar en esta instancia, de sostener este diálogo abierto respecto de buenas prácticas, de distintos aprendizajes, en distintas etapas, ¿no? De lo que, en lo que los distintos países estamos en relación a la incorporación de los principios rectores de empresa y derechos humanos que ya han cumplido 10 años. La Subsecretaría de Derechos Humanos en nuestro país es un órgano muy reciente, somos una institucionalidad joven que tiene 4 años, que fue creado para proponer, coordinar y asesorar de forma permanente a la administración del Estado en materia de derechos humanos. Y en este ámbito en particular, desde el programa de gobierno, es decir, desde el comienzo de esta administración, se propuso que la coordinación del Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, que había sido publicado el año 2017, pasara a la coordinación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es como, la subsecretaría es como el viceministerio, digamos, cosa que ocurrió en enero del 2019. Y en este marco es que se radicó esta coordinación en el ministerio a través de la subsecretaría con el objetivo primordial de llevar adelante el plan de acción ya vigente desde el año 2017, pero sobre todo de poder generar y ayudar y colaborar en un desarrollo que ya se venía realizando a través de instituciones como Pacto Global, por ejemplo, de algunos gremios de empresa, en la implementación de los principios sobre derechos humanos y empresa, y también desde lo público, por ejemplo, con el Punto Nacional de Contacto de la OSD y las organizaciones internacionales que aquí están presentes, ¿no? Y en esta tarea nosotros finalizamos el año 2019 con informe final para el año 2020, finalizamos con informe final el año 2021, la primera versión del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, y estamos en desarrollo de la elaboración de esta segunda versión como una tarea ya validada con voluntad política, lo ha dicho el grupo de trabajo de Empresa y Derechos Humanos de Naciones Unidas. La voluntad política es uno de los principales y fundamentales pilares en los que se sustenta esta política pública, que de hecho no tiene, ¿verdad?, hasta la fecha un instrumento vinculante, sino que estos principios rectores que forman parte del acuerdo de los países del Consejo de los países que forman parte del Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Y en este sentido está el desafío de llevar adelante, estuvo el desafío de primero llevar adelante las acciones comprometidas en el primer plan, pero cómo generar todo un aprendizaje para la elaboración de este segundo plan. Desde el comienzo, cuando se asumió la coordinación en enero de 2019, se agregó, en términos de la institucionalidad de la gobernanza de este Plan de Acción Nacional, que era el Comité Interministerial de Derechos Humanos, que está por un decreto supremo del presidente de la República, esta institucionalidad que tú mencionabas, Guillermo, que es el Comité 360, que es un comité multiactor que viene desde el mundo de la sociedad civil y todos sus distintos ámbitos, incluido el empresarial, a complementar esta instancia de gobernanza del Comité Interministerial y ayudar no solamente respecto del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos, sino que en la mirada de la incorporación, como señalaba, de los principios rectores de Empresa y Derechos Humanos en el quehacer de esta subsecretaría y, por lo tanto, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Gobierno. Entonces, entrando de plano a la pregunta que nos planteaba Guillermo, en esta coordinación que señalaba y en esta gobernanza, el Comité 360, que en adelante voy a llamar el comité, que se llama básicamente 360 porque la idea era darle esta globalidad, ¿no?, esta integralidad, agrupa a 4 estamentos, por decirlo de alguna manera, no públicos: los gremios empresariales, organizaciones de la sociedad civil, mundo académico y organizaciones sindicales. Esto es, respecto de las organizaciones sindicales, representantes de las 4 sindicales a nivel nacional que existen en nuestro país, con la función de asesorar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en materia de empresa y derechos humanos. Y entonces, en este sentido, es que se conforma este comité multiactor que, como señalaba, tiene estos gremios empresariales, por ejemplo, el Consejo Minero
la Cámara de Producción y Comercio, la Bolsa de Comercio de Santiago, la Asociación de Emprendedores de Chile, que son las MIPYME, Asociación Gremial de Generadoras de Chile y la Sociedad de Fomento Fabril, es decir, gremios empresariales importantes y que han desarrollado previamente, incluso a la elaboración de la primera versión del plan, un trabajo junto con Pacto Global o Acción Empresa y otras instituciones a nivel de los principios rectores. En términos de organismos sindicales, tenemos a la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, la Central Autónoma de Trabajadores, que es la CAT, la Unión Nacional de Trabajadores, la UNT, y la Confederación de Trabajadores de Chile, la CTCH. Desde el mundo de la academia, básicamente son los departamentos, los centros de estudio de las universidades que están vinculadas a temas de empresa y derechos humanos. Ahí está el programa Sostenibilidad Corporativa de la Universidad Católica, el centro vincular de la Universidad Católica Valparaíso. Ahí es académico y fundador de ese centro vincular Dante Peche, que es miembro del grupo de trabajo de empresa de derechos humanos, que probablemente todos conocen o han escuchado hablar de él, y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Y desde la sociedad civil, distintas organizaciones que, para efectos de la primera designación del Comité 360, eso es algo que hay que avanzar y ver cómo lo vamos a hacer hacia adelante, porque esa primera designación fue una convocatoria nuestra, una invitación. No tenemos como algunos estatutos que nos permitan decir cómo vamos a avanzar en la renovación de los integrantes de este Comité 360, y eso es parte de los desafíos. Para la incorporación en la sociedad civil, lo que se hizo fue convocar a través de los consejos de la sociedad civil de los distintos ministerios que formaban parte del Comité Interministerial. En la legislación en Chile existe una forma vinculante, una legislación al respecto, que determina que todos los ministerios tienen que tener consejos de la sociedad civil. Entonces, lo que nosotros hicimos fue buscar a los ministerios que forman parte del Comité Interministerial, del PAN, y decirle, busquemos dentro de sus consejos de la sociedad civil organizaciones que puedan estar en nuestro Comité 360. Perdona que te interrumpa, pero sí, tenemos que ir cerrando. Voy cerrando, Guillermo, inmediatamente. Este Comité 360 ha sesionado 7 veces desde su conformación en el año 2019. Su última sesión fue el 20 de agosto. Probablemente en su composición es donde radica la mayor fortaleza de este grupo multiactor y en la fórmula que hemos intentado hacer sin perjuicio de que existen muchos desafíos por delante. Yo no quiero decir que esto sea la bala de plata con la forma en que se hace la participación, pero sí la interacción que hemos podido generar entre el Comité Interministerial, que es lo público desde el Estado, ¿no? La administración del Estado, y esta sociedad civil en sus 4 estamentos, ha sido muy valioso a efectos de la elaboración del segundo plan. Hemos conformado un petit comité, por así decirlo, integrado por representantes de estas 2 instancias de gobernanza, donde muy concretamente, por ejemplo, las preguntas que se van a realizar en la plataforma digital de participación ciudadana que se va a lanzar en las próximas semanas fueron revisadas por este comité. Y fueron acogidas las recomendaciones y sugerencias que se hicieron, donde además hay representantes del Poder Judicial, que eso también es interesante que en algún momento pudiéramos revisarlo. Perdón por extenderme, Guillermo, pero... Yo sé que hay mucho por decir y poco tiempo para hacerlo, pero muy interesante y realmente muchas gracias por compartir la información y las visiones. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Igualmente. Bueno, ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar al embajador Emilio Izquierdo Miño, que es el representante permanente de Ecuador ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra. Y aparte de darle la bienvenida, también le voy a plantear una inquietud de embajador. Ecuador lanzó el año pasado el proceso de desarrollo de un Plan Nacional de Acción, Empresas y Derechos Humanos, al tiempo que ha venido liderando la negociación de un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Y observando también que, por ejemplo, en Europa existe un crecimiento, un incremento en los requisitos legales sobre la debida diligencia. En este marco, ¿podría compartir con nosotros su visión sobre
cómo encontrar un balance entre las medidas voluntarias y las medidas vinculantes en esta materia, y qué perspectiva observa en nuestra región sobre la debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos. Nuevamente, bienvenida. Muchas gracias, señor moderador, don Guillermo Fernández, un gusto saludarle. Deseo igualmente extender un cordial saludo a quienes participan en esta sesión y a panelistas de varios países latinoamericanos que comparten conmigo esta excelente oportunidad para comentar sobre un tema que para el Ecuador es de fundamental importancia: el respeto y protección de los derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales. Agradezco a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por la gentil invitación a participar en esta sesión, en la que abordaré los dos ejes complementarios en los que el Ecuador trabaja en este ámbito. En primer lugar, quiero referirme al rol que usted ha mencionado del Ecuador en ejercicio de la presidencia relatoría del Grupo de Trabajo Intergubernamental ad hoc de composición abierta, con el mandato de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular en el derecho internacional de los derechos humanos las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, creado mediante resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos. Este grupo de trabajo que presido ha mantenido 6 sesiones anuales entre 2015 y 2020. Está preparando su 7ª sesión, prevista para celebrarse del 25 al 29 de octubre de este año, en pocas semanas. Luego de la 6ª sesión, la presidencia relatoría del grupo de trabajo se ha concentrado en la preparación de la 3ª versión revisada del instrumento vinculante, cuyo texto fue circulado en agosto pasado y el cual servirá de base para las negociaciones intergubernamentales directas en el marco de la referida 7ª sesión. En dicho texto se aborda el tema de la diligencia debida. Concretamente en el artículo 6 sobre prevención, estableciendo que los estados deberían requerir a las empresas el pleno cumplimiento de la debida diligencia en el ámbito de los derechos humanos, especificando en detalle los criterios y características para la aplicación de esta obligación, con el objetivo de que en todas sus actividades y relaciones de negocios se respeten los derechos humanos y se prevengan los posibles abusos. En este sentido, la adopción de legislación por parte de varios países de la Unión Europea, que usted ha mencionado, sobre diligencia debida para derechos humanos y medio ambiente en el ámbito de las actividades empresariales, son pasos sin duda muy estimulantes y en la dirección correcta, lo cual confirma además la conveniencia de complementar normas no vinculantes con aquellas de naturaleza obligatoria. En segundo lugar, al mismo tiempo, Ecuador apoya el establecimiento de disposiciones de adopción voluntaria a través de la implementación de preceptos no vinculantes. Con este objetivo, en octubre de 2020, inició la elaboración de un Plan de Acción Nacional, PAN, sobre empresas y derechos humanos como herramienta de política pública que servirá para incorporar los estándares internacionales en materia de empresas y derechos humanos en línea con los objetivos del desarrollo sostenible. Con una actuación coordinada de las instituciones públicas y entidades privadas relevantes, se prevé articular el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos que incluya a las agendas de temas tales como la lucha contra la corrupción, el cambio climático, la promoción de inversiones y los acuerdos comerciales. Para este proceso se ha establecido un mecanismo interinstitucional conformado por un núcleo de 8 instituciones: los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Producción, de Trabajo y de Ambiente, la Secretaría Nacional de Planificación, la Secretaría de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. Adicionalmente, actúan junto a 19 entidades competentes en las áreas que el plan se propone abarcar,
así como la activa participación del sector privado. A pesar de los obstáculos de la pandemia, se han realizado talleres y foros con la participación del sector empresarial, academia y sociedad civil y sindicatos, con el fin de recabar su visión, propuestas, prioridades y desafíos para ser considerados en la construcción e implementación del plan de acción. En ese marco, las perspectivas son alentadoras en el camino a la adopción del Plan Nacional, que cuenta particularmente con el apoyo de la Oficina de la Alta Comisionada, la OIT, la OCDE y la Unión Europea a través del proyecto conjunto sobre conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe, CERALC, esfuerzo que permite consolidar una plataforma interinstitucional con múltiples actores y sumar aliados a través de un proceso abierto y transparente que permita ampliar los canales de diálogo con el sector privado. Adicionalmente, el estudio que prepara la OCDE sobre políticas públicas de conducta empresarial responsable en el Ecuador contribuirá a ese propósito a través de una revisión del marco normativo y recomendaciones de políticas públicas para incentivar prácticas empresariales responsables. En suma, este proceso, que continuará con su hoja de ruta durante los próximos años y a partir, obviamente, con mucha intensidad del próximo año 2022, está alineado con la planificación nacional y los objetivos de desarrollo sostenible para fomentar inversiones de calidad, garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y la defensa efectiva de los derechos humanos. Finalmente, como seguramente se está informando en este evento, en el ámbito regional, Colombia y Chile, por ejemplo, en sus planes nacionales establecen provisiones sobre esta materia, en tanto que el Perú, el Plan de Acción Nacional en el Perú sobre empresas y derechos humanos, adoptado en junio de este año, contempla la elaboración de una norma sobre diligencia debida. Por su parte, México planteó en su Programa Nacional de Derechos alinear su normativa legal a los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos. Señor moderador, panelistas, participantes, el Ecuador está convencido que es posible mejorar el acceso de las víctimas a justicia y reparación efectivas a través de normas vinculantes que complementen los preceptos internacionales de adopción voluntaria, como los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. En ese sentido, señalo que en los propios principios rectores se pide a los estados considerar, y cito, una combinación inteligente de medidas nacionales e internacionales, obligatorias y facultativas, para promover el respeto de los derechos humanos por las empresas. Cierro comillas. Si bien existen avances y compromisos de los estados en este ámbito, como estamos viendo, muy importantes y valiosos todos ellos, se observa con preocupación que los abusos de los derechos humanos relacionados con actividades empresariales persisten en los sectores productivos y en todas las regiones del mundo, dejando en muchas ocasiones a las personas afectadas sin opciones de acceso a la justicia y reparación efectivas. Este escenario, más evidente con los efectos de la crisis producida por la pandemia del COVID-19, ha exacerbado las vulnerabilidades en la mayoría de los grupos sociales, incluyendo en la fuerza laboral y en las cadenas de valor a nivel mundial. Por ello, resulta útil recordar que los principios rectores sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos establecen como objetivo la identificación, prevención y mitigación de las consecuencias negativas que las acciones de las empresas tengan para los derechos humanos y sobre el necesario seguimiento de la eficacia de sus actividades en esta materia. En conclusión, las normas no vinculantes sobre empresas y derechos humanos pueden y deben reforzarse mutuamente con normas vinculantes y ser complementarias para obtener de manera más eficaz el objetivo común de proteger y promover los derechos humanos en este ámbito. En esa línea, el Ecuador está comprometido en promover tanto la acción efectiva de los principios rectores como el proceso de elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante sobre la materia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador, y por
prácticamente ajustarse al tiempo. A continuación vamos a tener la oportunidad de escuchar a José Luis Calderón, director general de Política Pública de Derechos Humanos en la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación de México. Bienvenido. Le voy a dejar también una inquietud al igual que a las demás personas. México avanza hacia una estrategia de construcción de un Plan Nacional de Acción. ¿De qué manera están planificando los procesos participativos en el marco de este plan de acción y cómo consideran que podría aprovecharse para avanzar en la agenda de empresas y derechos humanos en México? Nuevamente, bienvenido y tiene la palabra. Muchas gracias, Guillermo. Muy buenos días a todas y todos. En principio, quiero transmitirles un cordial saludo de parte del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encina Rodríguez. Y bueno, para responder a la pregunta, comparto con ustedes que desde la Secretaría de Gobernación tenemos muy claro que nuestro proceso para la elaboración del Plan de Acción sobre Derechos Humanos y Empresas debe de ser incluyente, transparente y tomar en cuenta las opiniones y necesidades de los diversos actores o grupos que pueden verse afectados por la actividad empresarial, así como de las otras partes interesadas. Por ello, contemplamos incorporar en este proceso buenas prácticas como la sensibilización y capacitación al funcionariado público federal, con el propósito de lograr que tengan un liderazgo participativo en el proceso, que exista un cambio desde la perspectiva de derechos humanos en su actuar y con ello lograr un acompañamiento técnico y profesional con enfoque en la materia. En este sentido, también contemplamos la implementación de una etapa de diálogo que se desarrollará a través de la instalación de una mesa multiactor en la que invitaremos a participar a los representantes de los actores involucrados bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación. Esta mesa funcionará de modo amplio, participativo, incluyente, descentralizado y consensuado. Lograremos o pretendemos lograr una estrecha coordinación con los actores desde la Secretaría de Gobernación para incorporar mecanismos diferenciados de participación para cada uno de los sectores, tanto Estado, empresas, sociedad civil, pueblos indígenas, sindicatos, academia, así como personas afectadas por la actividad empresarial, atendiendo siempre a sus necesidades específicas de participación. En este punto quiero compartir con ustedes que nos hemos reunido ya con diversas dependencias de la Administración Pública Federal, así como con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo Coordinador Empresarial, el Grupo Focal de Empresas y Derechos Humanos, representantes del sector académico, con el propósito de plantearles el interés de la Secretaría de Gobernación de elaborar un plan de acción sobre derechos humanos y empresas y hacerles partícipes en este proyecto. Por otra parte, y por lo que se refiere al diálogo con pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, les comparto que iniciamos reuniones de trabajo con el propósito de lograr una coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para crear un mecanismo de diálogo pertinente y también para poder contar con la traducción de diversos materiales que nos serán de utilidad para el diálogo y el trabajo con estos pueblos y comunidades. Recalco que es muy importante involucrar a los actores a quienes se dirigen las políticas públicas para generar las soluciones que reflejen los intereses y valores de todos los sectores participantes. Esto permite construir soluciones más efectivas y robustas y contribuye a la solución de conflictos. También cimienta la confianza y acerca a las instituciones con los ciudadanos, haciéndonos sentir siempre parte de un proceso legítimo y con participación efectiva, tomando en cuenta todas sus opiniones. Eso es un factor clave para el éxito en la implementación del Plan de Acción sobre Derechos Humanos y Empresas que nos proponemos emprender. Este proyecto se elaborará teniendo presente el enfoque de derechos humanos,
el enfoque diferencial e interseccional, la perspectiva de género y de niñez y la perspectiva intercultural. En virtud de lo anterior, la Secretaría de Gobernación facilitará el involucramiento de las distintas instancias públicas y, por consecuencia, se propondrá generar un mayor conocimiento y convencimiento sobre la necesidad de incidir de forma coordinada y apropiada en la actividad empresarial con el objeto de prevenir impactos negativos en los derechos humanos. Esta iniciativa tendrá como elemento fundamental la vinculación con el Programa Nacional de Derechos Humanos, el cual es un instrumento rector de la política pública nacional en la materia y considera como estrategia prioritaria impulsar políticas públicas orientadas a prevenir y disminuir los impactos negativos de la actividad empresarial pública, privada o mixta. También este vínculo con el Programa Nacional generará una conexión directa para la atención transversal de recomendaciones internacionales emitidas al Estado mexicano, así como el cumplimiento de los planes y programas nacionales, siendo este un momento trascendental para la generación de coherencia y sinergia horizontal entre los distintos órganos gubernamentales encargados de regular la actividad empresarial pública y privada, así como la atención a las personas afectadas. Te voy a tener que pedir si puedes ir cerrando por las cuestiones de tiempo disponible, José Luis, perdón. Por supuesto, sí. Por todo lo anterior y con el fin de avanzar en la agenda de derechos humanos en México, es muy importante fomentar la cercanía entre el gobierno, las empresas, la sociedad, los pueblos indígenas, los sindicatos, la academia y las personas afectadas, sobre todo para la atención de diversos temas prioritarios que nos permitan equilibrar la vida familiar y laboral y fomentar la conducta empresarial responsable, incluyendo los procesos de debida diligencia. De esta manera, juntos trabajaremos en la construcción e implementación de políticas públicas inclusivas y sustentables que tengan como base el respeto a la dignidad de las personas y que están alineadas a los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Ya para concluir mi participación, quiero hacer énfasis en que desde la Secretaría de Gobernación estamos convencidos que realizar un proceso participativo para el diseño de este plan de acción sobre derechos humanos y empresas generará mejores resultados y más duraderos, pues la participación de las diferentes partes interesadas, tanto el sector público, privado y social, es un elemento fundamental en la práctica de construcción de políticas públicas en la materia. Te agradezco mucho y muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias a ti, José Luis, sobre la visión desde México. Y ahora pasamos a Brasil. Tenemos la oportunidad de escuchar a Herbert Borges Páez de Barros, director de Derechos Humanos del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos de Brasil, al cual le doy la bienvenida y le planteo también una inquietud rápidamente. El Ministerio de la Mujer, la Familia y Derechos Humanos está inmerso en la redacción de este Plan Nacional de Acción, mientras que el gobierno también está incluyendo la conducta empresarial responsable en otras políticas clave, como un plan de contratación pública y empresas estatales. Las instituciones del sector judicial y varias comisiones del Congreso también trabajan el tema. Por otro lado, también existe un seguimiento, una acción constante de sociedad civil y del sector empresarial. En este marco, ¿cuáles son los elementos que deben tenerse en cuenta para lograr una sólida coordinación interinstitucional que refuerce la coherencia de las políticas? Y por el otro lado, y con esto acabo, ¿qué estrategias se están adoptando para permitir la participación de las múltiples partes interesadas? Bienvenido nuevamente y tiene la palabra. Gracias, Guillermo. Passo a hablar em português. Em nome do Estado brasileiro e da nossa Ministra de Estado da Mulher, da Família e Direitos Humanos, Damares Alves, saúdo a todos os participantes deste 6º Fórum e, de modo especial, a equipe organizadora que se desdobrou para realizar o melhor evento nesse contexto pandêmico. Pois bem, a complexidade do fenômeno das violações de direitos humanos no contexto das atividades empresariais exige arranjos igualmente complexos para tratá-lo.
para alcançarmos um patamar adequado de preparação para lidar com tais situações, é necessário envolver um significativo conjunto de órgãos de Estado, de todos os poderes, de todos os níveis da federação, de organizações de sociedade civil, das vítimas de violações já ocorridas, de universidades, organizações de trabalhadores, organismos internacionais e também das empresas. É preciso ampliar espaços de debate, de reflexão e possibilitar interação entre atores de diferentes segmentos, para se construir uma capacidade de coordenação diante dos elementos basilares já estabelecidos em documentos relevantes, como os princípios orientadores, as diretrizes da OCDE e a Declaração Tripartite da OIT. E, no contexto brasileiro, as diretrizes nacionais sobre empresas de direitos humanos e as diretrizes do Conselho Nacional de Direitos Humanos para uma política pública sobre direitos humanos em empresas. E é natural que, nesse exercício de diálogo, interação e coordenação, se encontrem posições divergentes, interesses muitas vezes opostos, além da chamada disparidade de armas. Será necessário, ao máximo, buscarmos alcançar sínteses e convergências e consensos possíveis. E, quando não forem possíveis, será preciso retornar à nossa Constituição e retomar os fundamentos, objetivos e princípios que nos regem como nação. Por certo, devemos buscar o desenvolvimento nacional e garantir a livre iniciativa, e, ao mesmo tempo, respeitar o valor da pessoa humana, sua dignidade inerente e valorizar a pluralidade do nosso povo. É preciso colocar a promoção e a proteção dos direitos humanos de todos e para todos em posição de destaque como um ideal comum para tornar possível o pleno desenvolvimento da capacidade humana. Temos que reunir o que já foi produzido e pensado, reabrir os relatórios e registros de tratamento dos casos mais graves de violações de direitos humanos e também examinar as boas práticas, que demonstram que não só é possível prevenir e mitigar violações, mas que também revelam que as empresas podem e devem desenvolver condutas responsáveis para colaborarem para a promoção e efetivação dos direitos humanos. Temos que abrir espaços de escuta, expor a análise e a crítica, o que for sendo produzido, na expectativa de perceber e compreender os anseios e as necessidades para fazer as correções de rumos. E ainda é preciso reconhecer que os esforços já empreendidos por órgãos públicos são relevantes, valiosos e necessários. Mas, como Estado, temos que realizar ainda mais, com mais escala e impacto, construindo convergência, coordenação e sinergia. Em razão disso, nosso grande esforço nos últimos meses tem sido de buscar um alinhamento mínimo com os órgãos públicos mais diretamente relacionados ao tema, para demonstrar os vínculos de suas várias iniciativas com a pauta de empresas de direitos humanos e de conduta empresarial responsável. Nesse sentido, a aproximação e a interação regular que temos mantido com a Subsecretaria de Investimentos Estrangeiros do Ministério da Economia e com o Ponto de Contato Nacional têm se mostrado muito relevantes e proveitosas, com apoio mútuo e esforço cotidiano para convergirmos em nossas ações. Nessa mesma linha, mapeamos iniciativas relevantes do Banco Central do Brasil, no aperfeiçoamento da gestão de riscos ambientais e sociais do sistema financeiro, conhecemos o empenho da Comissão de Valores Mobiliários na orientação do mercado de capital, revisitamos as ações de promoção da integridade empresarial da Controladoria Geral da União e do Ministério da Agricultura e Pecuária, vimos a nova lei de licitações limitar a compra e a contratação pública de empresas que tenham sido condenadas pela prática de trabalho escravo e de trabalho infantil. Observamos o Ministério do Desenvolvimento Regional passar a incorporar a perspectiva ESG nas suas contratações e construímos, junto com a Secretaria de Coordenação das Empresas Estatais, o aprimoramento do indicador de governança dessas empresas, incluindo temas de direitos humanos. Essas iniciativas se somam aos esforços aqui do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, que envolvem a promoção da empregabilidade de públicos em situação de vulnerabilidade, como jovens, mulheres, migrantes, população LGBT, povos e comunidades tradicionais, na regulamentação da Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência, na promoção do equilíbrio trabalho e família, essencial no contexto da pandemia, nas inovações da política de enfrentamento ao trabalho escravo, que serão expostas em uma sessão específica desse fórum amanhã, além da dedicação específica de se promover o tema, por meio da campanha nacional Responsabilize-se, a realização de fóruns de debates online, a disponibilização de um curso à distância gratuito e aberto para toda a sociedade sobre o tema e a preparação de um curso aplicado de empresas de direitos humanos para servidores e empregados das empresas estatais, que em breve será realizado. Em paralelo,
temos testemunhado a dedicação das defensorias públicas e dos ministérios públicos na construção das melhores estratégias jurídicas e no constante aprendizado e estudo para demandar a realização da justiça ante aos crimes praticados e a desastres não evitados, e para trazer o mínimo alívio para aqueles que tiveram a dignidade ferida, os bens destruídos, a saúde mental abalada e vidas queridas perdidas. No âmbito da academia... Voy a tener que pedir que vaya terminando, Herbert, perdão. Ok, graças. Vemos também muitas movimentações no âmbito da academia, da sociedade civil e das empresas. E o certo é que esse conjunto de iniciativas tem nos trazido ânimo e indica a possibilidade de confluência de vontades e dos desejos de mudar e avançar. E nesse contexto se agregam aí, né, o nosso propósito de adesão ao CDE e a disponibilidade do projeto Seralc, que está nos apoiando. Por isso, concluindo, estamos caminhando para iniciar a conclusão de um Plano Nacional de Ação sobre Empresas e Direitos Humanos para o Brasil, com um amplo diálogo multiatores e resgate do aprendizado histórico, que redunde em ações concretas, factíveis e efetivas, implicando responsáveis, estabelecendo prazos e metas, com mecanismos de monitoramento e avaliação. É nosso propósito que ele se consolide como um instrumento para tornar viáveis e favorecer a implementação dos princípios e as diretrizes já postos diante de nós. Mas não se tem a expectativa de que seja um documento final e suficiente, mas que seu processo de construção descortine outros desafios que vão além daquilo que um Plano Nacional de Ação é capaz de entregar. Que a partir dele se abram novos debates, se proponham aperfeiçoamentos normativos ou novas leis, oriente a evolução do poder regulatório e fiscalizador do Estado e que se desdobrem e se multipliquem os compromissos e as ações empresariais em favor dos direitos humanos. Muito obrigado. Muchísimas gracias. Tenemos ya la visión desde Brasil y vamos entonces a pasar a Perú. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a Edgardo Rodríguez Gómez, director general de Derechos Humanos del Ministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Perú, al cual le doy la bienvenida y también le voy a plantear una pregunta. Parece que hay problemas para que se sume. Ahora sí. Bienvenido, Edgardo. La inquietud es la siguiente. Perú marcó una ruta el 2021 al lanzar su Plan Nacional de Acción, luego de más de 2 años de trabajo participativo con las partes interesadas y además alineado con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ¿Cuáles consideras son los elementos esenciales a tener en cuenta para asegurar la continuidad del Plan Nacional de Acción de una administración a otra, de un gobierno a otro? ¿Y cómo se podría conseguir el compromiso de aquellos ministerios que, a pesar de ser clave en la configuración de las prácticas empresariales, todavía no se han sumado, todavía no se han comprometido con el Plan Nacional de Acción? Bienvenido y tiene la palabra. Muchísimas gracias. Reciban el saludo del gobierno peruano y en especial del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres Vázquez, y del viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Guillermo Vargas Jaramillo, quien me ha encomendado ofrecer esta presentación. Agradezco a Guillermo Fernández Baldonado por la pregunta. Al respecto, debo señalar que el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos para el periodo 2021-2025 del Perú, que fue aprobado en junio de este año, es una política de Estado y, como tal, su continuidad está asegurada, pues cuenta con el más alto respaldo político de este gobierno, que ha iniciado funciones en el mes de julio último. Este respaldo, que no solo involucra al Poder Ejecutivo, sino también a otros poderes y órganos autónomos, es complementado con el respaldo del sector empresarial, las organizaciones de la sociedad civil, los pueblos indígenas y los sindicatos, así como el soporte de organismos internacionales y de la cooperación internacional. Por eso también tenemos que agradecer al proyecto CERAL, que es financiado por la Unión Europea y administrado por la Organización Internacional del Trabajo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y la Oficina
de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como las embajadas de Alemania, España, Reino Unido, el Reino de los Países Bajos, Suiza y Suecia. Incluyéndolas, 132 instituciones en total han participado activamente en la elaboración del plan durante más de 2 años de diálogo entre iguales e importantes acuerdos. Lo que busca el plan es fortalecer una alianza estratégica entre todos estos sectores, convencidos de que si bien el Estado es el garante de los derechos, el éxito de una política pública sobre conducta empresarial responsable solo será posible con el concurso de todos los actores sociales. Y para lograr este objetivo, que es un objetivo de aportar a la construcción de una sociedad más democrática, justa y pacífica, que vea mejorar la calidad de vida de las personas, el plan depende también del compromiso del sector empresarial y de la sociedad civil a través de su vigilancia y acompañamiento. El plan peruano comprende 97 acciones y más de 150 indicadores y metas a ser cumplidas en los próximos 4 años, en su mayor parte por el Poder Ejecutivo, pero también por el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Academia de la Magistratura, con el apoyo de los gobiernos regionales y locales y de la Defensoría del Pueblo. Estas acciones favorecen la adecuación normativa interna a los estándares internacionales, el progresivo fortalecimiento de una cultura de debida diligencia empresarial, así como el fortalecimiento de la gestión pública para una efectiva labor de regulación y fiscalización estatales, comprometiendo así a los 19 ministerios del Poder Ejecutivo. En esa línea, todos los ministerios tienen a cargo la ejecución de acciones. Todos, sin excepción, están designando actualmente al órgano o funcionario que tendrá a cargo la implementación de esta política pública. Igualmente, todos participarán del programa de capacitación permanente que se está formulando desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Autoridad Nacional del Servicio Civil y la Academia de la Magistratura, para fortalecer capacidades de funcionarios y funcionarias del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público, buscando lograr progresivamente una cabal coherencia en las políticas públicas del Estado. Diversos organismos, entonces, tienen a cargo acciones específicas identificadas como urgentes, desde los hallazgos del diagnóstico y la línea de base. Estas acciones priorizan a los grupos vulnerables de mujeres, personas defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, personas LGBTI, personas afroperuanas, migrantes extranjeras, entre otros, así como a sectores empresariales vinculados con la conflictividad social, las compras públicas, la informalidad y las empresas públicas. Hay que destacar que el plan contempla, por ejemplo, un mecanismo de reporte obligatorio de debida diligencia que será implementado por las empresas públicas. A su vez, el plan considera un mecanismo similar de carácter voluntario para el sector empresarial privado que será construido con la participación de todos los actores y fortalecerá su adecuación a los estándares internacionales de los principios rectores. Este mecanismo permitirá que la cultura de debida diligencia empresarial se consolide con acciones colaborativas, Estado-empresas, con capacitación, elaboración de guías de debida diligencia, transparencia y mecanismos empresariales y articulación con las organizaciones de la sociedad civil, los pueblos indígenas y los sindicatos. Como puede apreciarse, hay un firme compromiso del Estado peruano en la adecuada implementación del Plan Nacional de Acción. La sociedad en su conjunto y el Estado tienen que impulsar un desarrollo económico que impacte realmente en la mejora de la calidad de vida de todos y todas, más allá de las cifras macroeconómicas tan importantes. Con esta política buscamos que todos los actores concreten la idea de que el desarrollo económico debe traducirse en trabajo decente, remuneraciones dignas, adecuadas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, disminución de la informalidad, respeto a la diversidad y lucha contra el racismo y toda forma de discriminación en las relaciones laborales, de consumo y en la publicidad, más aún teniendo en cuenta como contexto la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19. También debe significar una mejor protección de la salud ambiental, la armonización entre el trabajo y la vida familiar, el respeto a la consulta previa a los pueblos indígenas, el abordaje preventivo y oportuno de la conflictividad social, el fortalecimiento de una cultura de integridad, entre otros temas fundamentales. En definitiva, el plan, si es adecuadamente implementado como queremos, puede ser una herramienta muy valiosa para seguir asentando en el Perú
una cultura de derechos humanos que involucre y beneficie por igual a todos y todas. Y sobre todo, en la etapa post-pandemia, en el marco del bicentenario de la independencia del Perú, estamos seguros que en este afán seguiremos contando con el apoyo del sistema de Naciones Unidas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Edgardo. Entonces, pasamos a Panamá. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a Omar Bazán, secretario general del Ministerio de Industria y Comercio Internacional de Panamá. Bienvenido. Y también le voy a dejar una inquietud como motivación de la exposición. Panamá está lanzando su nuevo plan de responsabilidad social y derechos humanos, que tiene como base los objetivos de desarrollo sostenible y los estándares de conducta empresarial como los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas. ¿Cómo considera que ese plan permitirá un mayor respeto a los derechos humanos por parte de las empresas? ¿Cuáles son los compromisos de otros ministerios en este mismo sentido? ¿Considera que haría falta desarrollar un plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos para consolidar esta agenda, como menciona al parecer el propio plan de responsabilidad social? Tiene la palabra y nuevamente bienvenida. Cómo no, Guillermo, muchas gracias. De todo, un saludo cordial a todos los presentes y le agradecemos a las Naciones Unidas la invitación a este foro tan importante para nuestro país. El gobierno de la República de Panamá está comprometido con la sostenibilidad, la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y con la implementación de proyectos y programas relacionados con la conducta empresarial responsable, permitiendo lograr la elaboración de una agenda coordinada que integre la iniciativa pública y que, por otra parte, aglutine y organice formalmente el trabajo tanto de los actores privados, así como de las organizaciones sin fines de lucro y la sociedad civil para el beneficio de todos los ciudadanos. Nuestra participación en este foro es muy importante porque ofrece una plataforma clave para el diálogo y la colaboración con el fin de promover una aplicación más rápida y amplia por parte de los estados. Objetivo alineado a la gestión del presidente Laurentino Cortizo Cohen de impulsar las políticas públicas que implementamos con los objetivos de desarrollo sostenible. En febrero del 2020, reforzando el compromiso con el Plan Nacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos Públicos Privados 2020 al 2030, 11 ministros de Estado firmaron el Pacto Nacional por la Responsabilidad Social, un compromiso país. A partir de ese instante se conformó un equipo interinstitucional y multidisciplinario enfocado en su implementación y seguimiento. A finales del 2020 surge la necesidad de someter el Plan Nacional a un proceso de revisión y análisis sobre las vulnerabilidades y repercusiones de la pandemia y su impacto en el tejido económico del país, desde el punto de vista de sostenibilidad y centrado en una visión ambiental, social y de buen gobierno. En abril del presente año iniciamos el proceso de revisión y actualización para dar un giro a determinadas acciones previstas en el Plan Nacional que podrán apoyar al país a enfrentar el periodo de recuperación económica y social post-pandemia, puesto que sus componentes están dedicados al fortalecimiento de la responsabilidad social y de los derechos humanos. Debo señalar que Panamá está avanzando con paso firme. Este mes finalizamos el proceso de revisión y quiero anunciarles que contamos con un plan nacional actualizado con objetivos concretos y medibles e indicadores vinculados a cada una de las 5 áreas de acción estratégica definidas durante las mesas de trabajo que finalizaron en el mes de julio, así como nuevas necesidades, iniciativas y proyectos que permitirán al país robustecer la fortaleza para asegurar una recuperación rápida y eficaz de la crisis. La estructura del nuevo Plan Nacional está cimentada en un enfoque transversal, multisectorial, y ha sido diseñado con un apoyo para los espacios de diálogo, la coordinación y la acción conjunta entre todos los actores de la sociedad, facilitando así la creación de un modelo de desarrollo más equitativo, sostenible y socialmente responsable.
En el desarrollo de este plan han participado diferentes actores, hemos involucrado asistencia técnica de expertos y tomamos como referencia importantes documentos internacionales sobre el tema, como son la norma internacional ISO 26000, el Pacto Global de las Naciones Unidas, las guías de las OCDE sobre la debida diligencia, declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales, la política social de la Organización Mundial del Trabajo y los principales rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Los retos que tenemos como país son grandes y la pandemia los ha hecho mucho más evidentes y de atención urgente. Ejemplo de ellos son los índices de desigualdad con los que nos enfrentamos y que aumentan una atención inmediata y con una visión integral. En ese contexto considero relevante resaltar, como país hicimos un trabajo de priorización de los ODS, teniendo como foco en este momento 4 ODS. ODS 3, salud y bienestar. ODS 4, educación calidad. ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico. ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas. De manera concreta, este plan busca que los derechos humanos sean respetados a través de las siguientes acciones identificadas en el proceso de las mesas de trabajo. Primero, involucrar y empoderar a todos los grupos de interés en la consecución de los ODS. Segundo, promoción, apoyo, lanzamiento y visibilidad de iniciativas conjuntas de todos los grupos de interés por el desarrollo sostenible. Tercero, difundir, proteger y promover el cumplimiento de los derechos humanos entre empresas y organizaciones públicas para apoyar el cumplimiento del Plan Nacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos, que contiene las políticas públicas que hemos diseñado para impulsar el desarrollo inclusivo de Panamá. Nos basamos en los principales retos que consideramos que tiene el sector privado en esta materia. 1. El desconocimiento del valor de la sostenibilidad para los negocios, y por eso estamos invirtiendo en comunicar y sensibilizar a nivel nacional sobre la relevancia de los ODS para el desarrollo y la competitividad. Segundo, garantizar la buena gobernanza como base de la gestión responsable, y eso significa apoyar la incorporación de los principios del buen gobierno corporativo en las empresas. Tercero, garantizar que los planes de negocio de las empresas incluyan expresamente las políticas necesarias para la garantía de los derechos humanos. Quiero resaltar, la implementación de este plan conllevará toda una dinámica de acciones imputadas al gobierno nacional que deberán ser llevadas a cabo en estrecha colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y las empresas privadas. En conjunto, todos estos proyectos identificados se han priorizado en las líneas de trabajo, iniciativas y medidas de aquí al 2030, con una pausa en el año 2024 para la revisión de los indicadores asociados a las actividades implementadas y análisis de su efectivo cumplimiento. Don Omar, aprovechamos los mecanismos ya existentes en el país, integrando adicionalmente el acompañamiento de un organismo internacional que apoyará a Panamá en este proceso. Ya para concluir, Guillermo, sí, quiero agradecer a los organizadores de este foro por tomar en cuenta a nuestro país y permitirnos una vez más contar con estas iniciativas. Avance en el Plan Nacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos Público-Privado 2020-2030, así como promover en todo momento las mejores prácticas que modelan conductas positivas para el logro de los objetivos que nos hemos planteado, Guillermo. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Ya tenemos la visión de Panamá. Pasamos a la penúltima intervención. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a Luis Fernando de León, jefe de la Dirección de Vigilancia y Promoción de los Derechos Humanos de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos de Guatemala. Bienvenido, Luis Fernando, y planteo brevemente la inquietud. En el último foro regional, 2020, Guatemala expresó su compromiso de desarrollar un Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos. ¿Cómo ha avanzado ese proceso? ¿Cómo se va a procesar la información consolidada que fue compartida por los diversos sectores que participaron? ¿Y cómo se va a asegurar que haya un alto nivel de participación en el proceso de elaboración? Bienvenido y tiene la palabra. Gracias, Guillermo. Muy buenos días.
Extiendo también un cordial saludo a todas las funcionarias, funcionarios de los distintos países, a los expertos, expertas, a los organizadores de este magno sexto foro regional sobre empresas y derechos humanos para América Latina y el Caribe. Por favor, reciban este cordial saludo fraternal desde la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos de Guatemala. Como Estado de Guatemala estamos conscientes de la obligación de proteger los derechos humanos frente a estas interferencias indebidas por parte no solo de agentes estatales, sino también de terceros. Es una obligación que está anclada, como ya bien lo sabemos y lo hemos escuchado esta mañana, en el derecho internacional. Es muy valioso contar ya con los principios rectores sobre empresas y derechos humanos como un primer marco de referencia a nivel mundial para impulsar este respeto a los derechos humanos por parte de las empresas. Indudablemente se ha constituido como un buen referente en el deber de los estados de proteger y de reparar frente a los impactos empresariales cometidos en territorios y establecer la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Como Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos queremos dar respuesta a esta primera pregunta que nos ha hecho Guillermo y contarles que el gobierno de la República de Guatemala en 2020 impulsó una reorientación estratégica en la temática de paz y derechos humanos. Esta reorientación tiene una base en el respeto, la promoción y protección de los derechos humanos. También la importancia de la resolución pacífica de los conflictos que posibiliten una gobernanza con responsabilidad ciudadana. También una responsabilidad empresarial y social. Todo esto debe estar orientado a contribuir con el desarrollo integral de las personas y garantizar el bien común. De esa cuenta, pues, en julio de 2020 se crea la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos como una institución del organismo ejecutivo que tiene el objetivo de asesorar y coordinar las acciones y mecanismos encaminados a la efectiva vigencia y protección de los derechos humanos. Me alegra informarles que como comisión hemos tomado este tema con mucha diligencia. A hoy día, en coordinación y cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, hemos impulsado ya acciones oportunas y necesarias para avanzar en la construcción y en la elaboración de la línea base sobre empresas y derechos humanos. Aprovecho el espacio también para agradecer a la oficina de OACNUD en Guatemala por ese acompañamiento, esa cooperación y esa prestancia siempre para avanzar en este tema. La primera acción conjunta que ya hemos realizado es fortalecer las capacidades al personal de las direcciones de promoción y vigilancia de derechos humanos, de fomento para la paz y de atención a la conflictividad en esta temática tan importante que nos reúne el día de hoy acá, empresas y derechos humanos. Como desafío, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos incorporó ya a la comunidad de prácticas sobre empresas y derechos humanos, un espacio indudablemente importante. ¿Por qué? Porque hace esa convergencia y promueve el intercambio de experiencias de otros países que ya llevan un proceso más avanzado que el de Guatemala. Hemos conocido experiencias importantes y exitosas de cómo se construyen líneas base, cómo se ha elaborado los planes nacionales, algunos países ya con una segunda generación de planes nacionales. Esto nos motiva a nosotros como Estado para avanzar en nuestro proceso e indudablemente está haciendo fortalecer nuestros procesos de construcción. Aprovecho el momento para aplaudir también el esfuerzo por la creación de esta comunidad de intercambio de conocimientos y reconocemos el valioso aporte de las expertas y de los expertos y de los funcionarios que mensualmente comparten sus conocimientos. Como ya lo dije, esto nos está fortaleciendo grandemente. También aprovecho este espacio para agradecer a países amigos que nos han compartido su experiencia con la construcción e implementación de su plan nacional, entre ellos el Estado de Chile. Me complace anunciarles el día de hoy que en días próximos estaremos comenzando el levantado de información que dará como resultado la línea base de empresas y derechos humanos en Guatemala. Proceso que en estrecha coordinación y en el marco de la cooperación que brinda la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala. Este levantado de información y la creación ya de nuestra línea base nacional, esperamos que se esté finalizando en los primeros meses
de 2022. Este es un primer paso en la acción del Estado de Guatemala en esta temática, ya que permitirá durante el próximo año iniciar con la construcción de nuestro Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, que irá encaminado a alcanzar los principios rectores sobre la temática, que ya los conocemos todos: proteger, respetar y remediar, ampliamente conocidos y discutidos durante esta jornada de trabajo. Así como lo explica el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos muy correctamente, usar un método participativo para la elaboración de la línea base que involucre a todas las partes interesadas. En nuestro caso, será un proceso de consulta tanto a funcionarios públicos, a empresas, sindicatos, organizaciones no gubernamentales que están relacionadas con la temática, comunidades, pueblos indígenas, poblaciones vulnerables y otros, tales como las embajadas, los expertos internacionales, que ya desde este momento pues les estamos escuchando. El proceso de elaboración tanto de la línea base como del Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos será un proceso de amplia consulta. Se motivará la discusión y un consenso a nivel nacional en todos los niveles. Me refiero desde la parte local, la parte municipal, departamental y nacional. También se hará esa consulta y esa discusión con los distintos tipos y tamaños de empresas. Para esto, el Estado de Guatemala cuenta con un sistema de consejos de desarrollo, el cual podría ser uno de los mecanismos de consulta tanto de línea base como del Plan Nacional. Finalizo mi intervención motivando a quienes nos encontramos hoy en esta magna actividad para estrechar los lazos de comunicación, coordinación y cooperación en la temática de empresas y derechos humanos. Sepan que en esta comisión encontrarán un aliado más para hacer avanzar este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis Fernando, desde Guatemala. Y tenemos la última intervención de parte de Nancy Patricia Gutiérrez, desde Colombia, consejera presidencial de los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, país que fue de los pioneros en desarrollar un Plan Nacional de Acción. Bienvenida, Nancy Patricia, gusto de verla nuevamente. Y le voy a plantear, al igual que en los demás casos, una inquietud motivadora. Colombia se encuentra ya en fase de implementación de su segundo Plan Nacional de Acción, que incluso integra acciones para la recuperación económica. ¿Cómo el gobierno facilita el seguimiento transparente y efectivo de las acciones de este Plan Nacional de Acción? Y luego, con la rica experiencia acumulada en estos años en la materia, ¿qué planes y qué consejos compartiría con los otros países de la región? Bienvenida nuevamente y tiene la palabra. Guillermo, un saludo muy especial, de igual manera a todos los participantes en esta importante convocatoria. Un punto fundamental porque es como ese nuevo enfoque que debemos tener los gobiernos y los estados frente al desafío grande que nos ha dejado el COVID. En primer lugar, les comento lo siguiente. Desde el comienzo del gobierno del presidente Iván Duque, hubo un compromiso claro con la protección de los derechos humanos y para eso quedó en el Plan Nacional de Desarrollo que se hace en los primeros meses al inicio del gobierno, la construcción de varias políticas públicas, entre ellas la segunda versión del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Empezó a construirse desde el segundo semestre del 2018, luego de asumir el mandato del presidente Duque, y en el 2019 se hicieron una serie de foros, de conversatorios. Sin embargo, el 2020 llega con un nuevo desafío global que todos conocemos y sobre el que se ha hecho referencia de parte de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, el COVID. El COVID que tuvo un impacto grandísimo en la actividad económica mundial. Colombia no fue la excepción. Durante el año 2020 se disparó la tasa de desempleo en un 15.9%, con una incidencia muy grande sobre los jóvenes, con un 29.7%, y las mujeres un 10.6%.
La medición del segundo trimestre de este año 2021, pues si bien es cierto, la tasa general de desempleo mejoró, llegó a un 12.3%, en jóvenes se mantiene en el 23% y en mujeres en el 19%, sumado a una realidad en Colombia, y es que cerca del 50% de la población deriva sus ingresos de la informalidad. Entonces, por eso la acción de las empresas, la reacción de ellas, el salvamento de las empresas se convirtió indiscutiblemente en una prioridad para el gobierno. El desafío de la construcción del Plan de Empresas y Derechos Humanos en medio del COVID-19 tuvo dos ejes fundamentales: un llamado a la resiliencia, que es una de las máximas que ha pedido el presidente Iván Duque para toda la nación colombiana, y la solidaridad, que fue un llamado que hizo la señora Michelle Bachelet desde las Naciones Unidas. Así de que estos dos principios fueron los rectores dentro de la construcción del plan. Llamamos a participar a los gremios en conversatorios de manera virtual, como fue el desafío del año 2020, cerca de 30.000 empresas agrupadas en 13 gremios empresariales, organizaciones sociales, la comunidad internacional, la academia, la sociedad civil participaron en la construcción de este plan de acción. Para ello, entonces, encontramos la vinculación de 34 entidades del Estado con 80 acciones que fueron definidas en el plan, y luego el desafío durante este año 2021 ha sido la implementación, llevarlo al territorio. Colombia tiene un modelo de Estado social de derecho donde hay una centralización administrativa de gobierno, pero también hay una descentralización en los territorios a través de los gobiernos locales. Y poder llevar ese modelo de incentivar a las empresas que están en el territorio ha sido fundamental. Esta segunda versión del Plan de Acción en Derechos Humanos fue más allá de la primera versión, que tuvo específicamente una orientación hacia 3 sectores empresariales: el sector agroindustrial, el minero energético y el de hidrocarburos. Esta versión va para todas las empresas sin importar su actividad ni su tamaño, y partiendo de una realidad de Colombia que de un lado la informalidad y de otro lado la cantidad de empresas medianas y pequeñas, pues es necesario generalizar una conciencia en toda la familia empresarial colombiana. ¿En qué nos hemos concentrado entonces? Uno, en la divulgación a través de un diálogo social permanente. Ustedes saben perfectamente que Colombia los meses pasados vivió una contingencia social que fue como una explosión de las consecuencias de la falta de ingresos, la informalidad, la pérdida de empleo, las decisiones pues para el control de la propagación del COVID, y llevaron a una explosión social que nos generó una contingencia bastante difícil. Por eso la necesidad de poder encontrar en este mecanismo, en esta política de empresas y derechos humanos, algo fundamental, basado obviamente en los principios rectores de Naciones Unidas, y es primero la conciencia del respeto de los derechos humanos a todo nivel. En segundo lugar, la necesidad de poder encontrar una debida diligencia que lleve a conocer la situación de los derechos humanos en los territorios, y que las empresas puedan encontrar en su cadena de valor, en quienes les dan los suministros, sus clientes al interior de sus trabajadores, pero también en una extensión hacia la comunidad, cuáles son esos riesgos de vulneración de derechos humanos. Y en tercer lugar, que si estos se presentan, haya conciencia en las comunidades de los mecanismos judiciales y extrajudiciales para buscar la reparación, pero ante todo la conciencia de las empresas que esos posibles efectos negativos deben ser previstos a través de la debida diligencia, y de igual manera también encontrar esas soluciones de concertación con las comunidades. Me pregunta entonces, ¿qué podría uno decir? Bueno, atreverse a decir que consejos es un poco difícil, porque cada territorio, cada país tiene sus peculiaridades, pero indiscutiblemente que el seguimiento y la adaptación de los principios rectores a las realidades territoriales son fundamentales.
En cuanto al tema del seguimiento, nosotros definimos unos indicadores. Ya les digo, hay 80 acciones que son responsables 34 entidades, pero también los gremios se comprometieron a algunas acciones. Nosotros desde la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, que es una instancia de alto nivel dentro del Estado colombiano, que está al nivel del presidente de la República como una dependencia asesora que además coordina todo el sistema de derechos humanos y hace un esfuerzo de un observatorio de derechos humanos. Tenemos entonces, por ejemplo, un indicador y es capacitar 1.000 personas en todo el territorio, funcionarios, gremios, empresas, sociedad civil, sobre los principios rectores de Naciones Unidas. Y adicionalmente... Le tengo que pedir si puede ir concluyendo por cuestiones de tiempo, Nancy Patricia. Perdón. Perfecto, simplemente para decir que estos indicadores tienen un control, es decir, una matriz en donde están definidas las acciones y allí cada que se cumplen las acciones pues van incorporándose a la matriz y a final de año debe presentarse un informe de avance de la implementación del plan. Bueno, muchísimas gracias por la intervención y la información compartida y nuevamente extender el agradecimiento a todas las autoridades que han participado, estos 11 países, y a todas las personas que nos han seguido con paciencia esta interesante revisión regional sobre la visión y los planes en la siguiente década en materia de derechos humanos y empresas. Muchas gracias.